till I come. Till I come. Change it and say. La validación de datos en Excel se utiliza para evitar la introducción de datos no válidos en una celda o en un rango de celdas. Se utiliza en diferentes ámbitos y sobre todo cuando estamos creando bases de datos. A la hora de rellenar, de introducir registros en una base de datos, muchas veces surge la necesidad de limitar los datos a introducir dentro de una celda para que no se puedan introducir datos pues no válidos o no deseados. Nada mejor que un ejemplo para ver esto, así que vamos allá. Voy a crear una pequeña base de datos. Por ejemplo, va a haber un campo nombre, voy a ponerlo en mayúsculas mejor. Va a haber un campo apellido, va a haber un campo edad y va a haber un campo carnet. Esto sería lo que es la cabecera de la base de datos. Y a continuación pues empezaríamos a introducir registros. Vamos a introducir un primer registro de ejemplo, por ejemplo, nombre Ana, apellido Gómez, edad pues por ejemplo 50, carnet pues vamos a decir por ejemplo que tiene un carnet de tipo B. Carnet de conducir, se entiende. Bueno, si lo dejamos tal y como está, a la hora de introducir registros, pues bien por accidente o bien malintencionadamente se podría introducir información de este tipo. Por ejemplo, nombre Luis, apellido Martín, edad menos 15 y carnet, bueno, pues tipo C. Está claro que esta información no puede ser correcta, porque no hay nadie que tenga menos 15 años de edad. Entonces este dato es erróneo. Sin embargo, Excel, pues lógicamente nos deja introducir información de números negativos en esta celda sin ningún problema. De igual forma, si en vez de introducir edad menos 15, pues vamos a introducir que tiene 15 años y se nos va el dedo y le damos al 0, introduciendo un dígito más, pues al final se queda como que la edad tiene 150 años, porque sin querer le hemos introducido un dígito más. Esto tampoco es correcto, no es posible que una persona, al menos a día de hoy, tenga 150 años. De igual forma, al llegar al campo edad, imagina que introducimos el tipo del carnet en el campo edad porque no nos hemos dado cuenta, pues esto también es erróneo. Bien, la validación de datos se encarga de que estas cosas no ocurran, de limitar los valores que podemos introducir en una celda o rango de celdas, para de esta forma pues que podamos decirle a Excel que en la columna de la edad solamente se puedan introducir datos de tipo número, y además números positivos y que no sean decimales, porque otra cosa que podríamos hacer es decir que tiene 50,12 años, ¿no? Hombre, esto no es que sea del todo incorrecto, pero tampoco queda demasiado bien. Bueno, pues todo esto lo podemos hacer con validación de datos, de manera que si accidentalmente o malintencionadamente introducimos, por ejemplo, un menos 15 en el campo de la edad, de alguna forma pues nos salga un mensaje de advertencia y no nos deje continuar hasta que no solucionemos ese dato que hemos introducido incorrectamente ahí en el campo de edad. Bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer para que en la columna de la edad pues solamente nos permita Excel introducir, por ejemplo, números enteros y positivos. Para ello, pues voy a borrar la información que hemos introducido hasta ahora, dejando solamente la cabecera de la base de datos, y nos vamos a centrar en la columna de edad, que es la que queremos que tenga una validación de datos. Entonces, para ello lo que hay que hacer es seleccionar el rango de celdas que van a tener esa validación de datos. Luego entonces voy a seleccionar la columna edad completa, excepto, utilizo la tecla control para ello, la celda C1 que contiene la palabra edad. No puedo seleccionar la columna entera y decirle que me permita introducir números enteros positivos en esta columna cuando en la celda C1 ya tengo la palabra edad, que no es ni un número ni entero ni positivo, es un texto. Entonces tengo que seleccionar la columna C en este caso, excepto la celda que contiene la palabra edad. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a la pestaña Datos, y dentro de la pestaña Datos pues tenemos en la caja de herramientas de datos tenemos el botón de validación de datos, que sirve para establecer una validación en un rango de celdas. Bueno, pues lo que hay que hacer es pulsar
el botón de validación de datos y nos sale la ventana de validación de datos. A la hora de pulsar en el botón, podemos pulsar en dos zonas. Podemos pulsar en la zona de arriba, como acabo de hacer yo, con lo cual nos sale directamente la ventana de validación de datos, o en vez de pulsar en la zona de arriba, podemos pulsar en la zona de abajo. En vez de salirnos la ventana de validación de datos, nos va a salir un menú con opciones. Esto es característico de los botones de Office versión 2007-2010. Voy a cancelar la ventana y voy a pulsar, en vez de en la zona de arriba como he hecho anteriormente, en la zona de abajo, y efectivamente, bueno, pues en esta ocasión nos sale un menú, este que tenemos aquí, con tres opciones. Validación de datos, que sacaría la ventana que acabamos de ver hace un instante, es decir, da igual pulsar en la zona de arriba que pulsar en la zona de abajo, y a continuación en validación de datos. Rodear con un círculo datos no válidos y borrar círculos de validación. Vamos a centrarnos de momento en la primera opción, que es validación de datos. Luego entonces, para sacar esa opción, o bien pulsamos en la zona de abajo validación de datos, o bien, como he hecho yo hace un instante, directamente en la zona de arriba del botón. Y esta es la ventana de validación. La ventana de validación se compone de tres pestañas: pestaña configuración, pestaña mensaje de entrada, pestaña mensaje de error. Para establecer la validación de datos en el rango de celdas seleccionado, nos tenemos que centrar de momento en la primera pestaña, en la pestaña de configuración. Muy sencillo, ¿qué hay que hacer? Por defecto, las celdas de Excel, como podéis observar, me dicen que en el rango de celdas seleccionado puedo introducir cualquier valor, y así es. Yo puedo introducir texto, puedo introducir valores numéricos, puedo introducir valores numéricos decimales, puedo introducir fechas, puedo introducir cualquier valor. Sin embargo, yo lo que quiero es que se permita solo la introducción de números enteros positivos. Luego entonces lo que habría que hacer es desplegar este menú que nos dice permitir cualquier valor, y en las opciones que nos aparece en este menú elegir la que más se adecue a lo que necesito en este instante. Y en este instante yo lo que quiero es que me permita solamente la introducción de números enteros, porque para la edad es lo ideal, números enteros. No quiero que me permita introducir decimales ni listas, que veremos en sucesivos videotutoriales qué son las listas, ni que me permita introducir exclusivamente fechas, ni que me permita introducir exclusivamente horas, ni un texto de una longitud determinada de caracteres, que para eso sirve la opción longitud de texto, para que te permita introducir textos, por ejemplo, de hasta 5 caracteres, por ejemplo. Ni una validación personalizada, que veremos posteriormente de qué se trata. Como es el primer ejemplo, vamos a trabajar pues con la opción que nos interesa en este instante, que es la opción de número entero. Luego entonces en esta ventana escogemos número entero, y al escoger la opción de número entero se nos habilitan inmediatamente a continuación pues tanto un menú desplegable como dos casillas para decirle si esos números enteros tienen que estar entre un valor en concreto y otro, o en vez de estar entre un valor y otro, que no esté entre ese valor, que no sea igual a un valor, que sea mayor que un valor, menor que un valor, mayor o igual que o menor o igual que un valor en concreto, ¿no? ¿Qué nos interesa en este caso de la edad? En este caso de la edad, para empezar, que sean números enteros, ya os lo hemos dicho anteriormente, pero menos 15 es un número entero, y está claro que es un número no válido en este caso de la edad. Luego entonces, para además de que sean números enteros, evitar números negativos, yo creo que lo más adecuado en este caso podría ser decirle mayor o igual que 1, y eso se lo decimos de la siguiente manera: número entero, y va a tener que ser mayor o igual que y 1. Este 1 lo podemos teclear directamente en la casilla. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que en el rango de celdas seleccionado pues solo se permitan introducir números enteros mayores o iguales que 1, de forma que un menos 15 pues también sería un valor erróneo, y Excel no nos dejaría continuar hasta que no lo corrigiéramos. En el caso de introducir texto también sería un error, porque un texto no es un número entero. En el caso de introducir una fecha, exactamente igual, porque no es un número entero mayor o igual que 1. Bueno, entonces lo podríamos dejar así, pero si lo dejáramos así también nos permitiría introducir en este rango de celdas, por ejemplo, el número 5000, y una edad 5000 está claro que es errónea. Luego entonces, para afinar todavía un poco más, en vez de decirle mayor o igual que, le podríamos decir en este caso entre mínimo 1 y máximo pues una edad que consideremos razonable, pues por ejemplo 100
Hay personas que tienen una edad mayor de 100, pero ya sería verdaderamente extraño. O 120, ya más de 120 hoy en día, y de momento no he visto a nadie. Una vez que hemos establecido la validación, le damos al botón de aceptar y a partir de este instante, en el rango de celdas seleccionado, que es toda la columna C menos la celda C1, no se van a poder introducir valores numéricos que estén fuera de ese rango, y para ello haremos una prueba. Si yo, por ejemplo, me pongo a introducir datos en esta base de datos, Ana Gómez, edad, introduzcamos una edad correcta, 50, me deja seguir hacia adelante, estupendo. Carnet tipo B, carnet de conducir, ningún problema, la edad es correcta, no ha salido ningún mensaje de advertencia. Excel me deja introducir la información sin ningún problema. Introduzcamos un segundo registro, pero en esta ocasión este segundo registro va a tener un valor en la edad erróneo. Por ejemplo, Luis, apellido Martín, y en edad le voy a poner un menos 15. Bien, cuando pretendo seguir, cuando pretendo pasar a la celda que está a continuación para rellenar el carnet, Excel nos saca este mensaje de valor no válido, diciéndonos que el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Es decir, no nos deja continuar. No podemos pinchar en ninguna celda para continuar. Si cierro esta ventana de error, que tiene 3 botones, reintentar, cancelar, un botón de ayuda. Si cerramos esta ventana en la X, nos borra el valor. Luego entonces, si yo insisto y le digo menos 15, vuelve a salir el error. Si en vez de pulsar en la X de cierre le digo reintentar, lo que hace es seleccionarme el valor de esta celda para que introduzca el correcto. Si vuelvo a insistir con un dato que es erróneo, vuelve a salir. Si le doy a cancelar, me borra el valor. Es decir, no hay forma de continuar a no ser que introduzcamos un valor correcto en esta celda. De momento la podríamos dejar en blanco, cosa que se podría también evitar en cierta forma con validación de datos. Lo veremos más adelante. Si introducimos un texto porque me equivoqué y aquí pretendo poner el tipo de carnet, tipo B, en la columna de la edad, al intentar pasar a la celda siguiente para seguir introduciendo información, me vuelve a salir el error porque no es un valor numérico. Luego entonces la única opción que queda es o bien de momento dejarlo en blanco o introducir una edad correcta. Si le pongo menos 15, tenía que estar entre 1 y 120. Bueno, pues hasta que no introducimos un valor correcto, no nos deja seguir. Bueno, pues este es un primer ejemplo de validación de datos. Bien, esta validación, como antes de establecerla seleccionamos la columna C completa, está en todas las filas de la columna C. Es decir, si bajamos con el ratón a una fila cualquiera, por ejemplo a la 86, y aquí pues introducimos de nuevo información, vamos a poner por ejemplo María López. Ahora mismo estamos en la columna de la edad. Si aquí establecemos una edad incorrecta, por ejemplo 250, al intentar pasar a la siguiente celda vuelve a salir el error. Es decir, la validación tomó efecto para toda la columna C, que fue el rango de celdas que seleccioné antes de establecer la validación. Está presente en toda la columna C. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no introduzca una edad coherente, no me deja seguir hasta completar el resto de los datos, ¿no? Bueno, más cosas. ¿Qué ocurre si a posteriori se nos ocurre, una vez que ya hemos introducido información en esta base de datos, una vez que hemos introducido información en este rango de celdas? Bueno, pues, ¿qué ocurre si a posteriori se nos ocurre modificar la validación? Es decir, la validación que establecimos hace un instante para este rango de celdas era permitir números enteros entre 1 y 120. Por los motivos que sean, yo decido cambiar esta validación, pero una vez que ya hemos introducido información, por ejemplo, que me permita introducir valores en vez de entre 1 y 120, entre 1 y 130, por ejemplo. Es decir, decido ampliar un poquito el rango de la validación de datos. Bien, ¿cómo se puede hacer? Varios escenarios para esto. Si yo pretendo modificar la validación en una celda en concreto, por ejemplo, en este registro,
correspondiente a la fila 4 de la base de datos, que todavía está sin rellenar. Si yo pretendo modificar la validación de datos en esa única celda, lo podemos hacer. Solo que al terminar con la validación nos va a hacer una pregunta clave, una pregunta importante. Vamos a verlo. Selecciono la celda de la edad porque quiero que en esta celda se amplíe la validación hasta 130. Seleccionamos la celda, validación de datos. Al entrar en validación de datos, pulsando el botón correspondiente, me refleja la ventana de validación de datos, la validación de datos actual que hay en la celda seleccionada, la que hemos establecido hace un instante, entre 1 y 120. Si yo modifico el valor máximo a 130, bueno, pues aquí tenemos una casilla importante. Aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración. Si activamos esta casilla importante, lo que estamos haciendo es que la nueva validación tome efecto no solo para la celda que hemos seleccionado ahora mismo, sino que tome efecto para todas aquellas celdas que tengan la validación anterior, es decir, entre 1 y 120. Es decir, si seleccionamos esta casilla y le damos al botón de aceptar, la validación tomará efecto para todas las celdas que tenemos en la columna C, que son las celdas que tienen la validación anterior. Bueno, vamos a verlo. Activamos la casilla de aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración. Y fijaos, incluso como antes de darle al botón de aceptar, Excel ya selecciona todo el rango de celdas que contiene esa validación de datos. En este caso correspondía a la columna C, pero si yo tuviera la validación anterior no en una columna, sino en celdas no contiguas, desperdigadas por la hoja, pues me habría seleccionado las celdas que tienen esa validación. El caso es que le damos al botón de aceptar y a partir de este instante, pues en la columna edad puedo introducir edades que estén comprendidas entre 1 y 130. Por ejemplo, 125. Esto anteriormente no habría sido válido. Evidentemente, si me salgo de la validación ahora, por ejemplo, poniendo 135, esto va a dar error, porque no cumple con las condiciones de la validación nueva que acabamos de establecer, ¿no? Bueno. Bien. Otra alternativa a la hora de modificar la validación ya establecida anteriormente, seleccionamos el rango de celdas que contiene la validación y pulsamos el botón de validación de datos. Es otra alternativa. Y aquí volvemos a modificar la validación. Vamos a ponerla otra vez como estaba anteriormente, es decir, en vez de a 130, a 120. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Pues en este caso lo que ocurre es que tenemos una celda ya con un valor que se sale de esa validación. Si le damos al botón de aceptar, vemos que en principio, pues con ese valor que se introdujo hace un instante, no ocurre nada. Con valores nuevos, si me intento saltar la validación, da el error. Esto es importante. Es decir, si establezco una validación nueva con datos ya introducidos y algunos de los datos introducidos no cumplen la validación de datos, como es este caso, es decir, recapitulo, por si alguien se perdió, acabo de decirle que la nueva validación me permite números enteros entre 1 y 120. Esta celda no la cumple. Bueno, pues Excel en este caso no avisa. Deja el dato, lo da por bueno de alguna manera, pero cuando vamos a introducir datos nuevos, otro 125 por ejemplo debajo, aquí salta el error. Esto es importante. Bueno, más cosas, más escenarios, y con esto terminamos, que podemos tener a la hora de cambiar esa validación de datos. Imaginemos que yo la validación de datos no la establecí en toda la columna C, sino que establecí la validación de datos en un rango de celdas determinado. Por ejemplo, en un principio yo creí que la base de datos solamente me iba a ocupar 14 registros más la cabecera, es decir, hasta la fila 15, con lo cual yo establezco la validación de datos hasta la fila 15. Sin embargo, después de establecer la validación de datos hasta la fila 15, necesito introducir más registros, seguir por la fila 16, 17, 18, pero claro, estas nuevas filas no tienen la validación. ¿Cómo extender la validación de datos de celdas que puedo tener, por ejemplo, en la zona de arriba, a
nuevas celdas que puedo tener en la zona de abajo y que necesitan esa validación. Vamos a verlo. Para ello, lo primero es borrar la validación de datos que tenemos establecida para toda la columna C. Así de paso vemos cómo borrar una validación. Bueno, pues para ello tenemos que seleccionar pues toda la columna C. Entramos en validación de datos y para borrar la validación lo único que hay que hacer es decirle en el menú de permitir, pues decirle cualquier valor y aceptar. Y con esto ya hemos eliminado la validación. Ahora mismo nos permite introducir texto, nos permite introducir números negativos, números extremadamente grandes. Hemos borrado la validación. Ahora mismo no hay validación. Pongámonos en este caso, en este escenario. Pongámonos en el caso de que solamente establecemos una validación hasta la fila 15. ¿De acuerdo? Voy a borrar este 125 que tengo aquí para que se vea un poco mejor. Y después surge la necesidad de seguir añadiendo registros. ¿Cómo se haría? Bueno, pues para empezar selecciono en la columna de edad el rango de celdas que va de la celda C2 a la celda C15, porque en principio yo creo que me va a ser suficiente con eso. Me voy a validación de datos, le digo permitir número entero entre 1 y 120, aceptamos. Ahora mismo hay una validación de datos, pero ojo, solo para este rango de celdas. La celda C16 y sucesivas no tienen validación ninguna. Vamos a hacer una prueba. Si yo me voy a la celda C15 e intento introducir una edad incorrecta, por ejemplo menos 15, tiene que saltar el error, porque aquí todavía hay validación. Pero voy a borrar el dato. Si me desplazo una celda más abajo, por ejemplo C16, ahí ya no hay validación, con lo cual puedo introducir un menos 15 perfectamente. Y puedo introducir textos en las celdas que están por debajo de la celda C15. El caso es imaginarnos que hemos llegado a introducir información hasta el registro 15. No lo voy a hacer. Ahora nos vamos a imaginar que hay registros en todas estas filas, de la 2 a la 14. Voy a introducir un registro en la fila 15, pues por ejemplo María López, que tiene 35 y como carnet de conducir tiene un carnet de tipo B. Vale. Llegamos a la fila 16. La fila 16 no tiene validación de datos, con lo cual al llegar a la edad, si deseo introducir una edad negativa nos va a dejar, si deseo introducir texto nos va a dejar y esto no puede ser. Es decir, descubro que necesito irme más allá de la fila 15. ¿Cómo extendemos la validación? Unas cuantas filas más. Muy sencillo. Seleccionamos la última celda con validación, C15. Y a partir de esa celda extendemos un rango de celdas más, que puede ser todo lo largo que tú consideres. Si consideras que vas a necesitar 20 filas más, pues 20 filas más. Si consideras que vas a necesitar finalmente toda la columna C, pues toda la columna C. Yo lo voy a hacer con un rango, por ejemplo hasta aquí. Bueno, pues con esto va a ser suficiente. No creo que introduzca más registros de la fila 34. Bueno, pues consiste en seleccionar la última celda con validación, el rango que consideres oportuno y pulsamos el botón de validación de datos. Al pulsar el botón de validación de datos, Excel nos lanza esta pregunta que dice: la selección contiene algunas celdas sin configuración para validación de datos. ¿Desea extender la validación de datos a estas celdas? Le decimos que sí, y al decirle que sí, lo que estamos haciendo es que estas celdas seleccionadas adquieran la validación de datos de la última celda con validación, en este caso C15. Le decimos que sí, entramos dentro de la ventana de validación de datos, no hace falta tocar nada en la pestaña de configuración, aceptamos y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, las celdas seleccionadas, en este caso hasta C34, ya tienen también la validación anterior, de manera que si yo sigo introduciendo registros por aquí, poniendo por ejemplo Manuel Díaz, y aquí pues voy a introducir un valor erróneo, salta el error porque este rango de celdas ya tiene la nueva validación. Ya estoy obligado a introducir valores lógicos. Esto iba hasta la 34. La 34 también tiene la validación. Meto un valor negativo, no deja, meto texto, no deja, tengo que meter un valor lógico, pero ya, si no recuerdo mal, la fila 35 no tiene la validación, es decir, aquí pues vuelve a tener la opción de permitir cualquier valor, números negativos, valores de texto. Si seguimos rellenando datos y me extiendo más allá de la fila 34, pues repetir la operación. Bueno, vídeos anteriores
vamos a continuar hoy con el mensaje de entrada, algo muy sencillo. Ups, perdón. Bueno, decía, continuamos viendo los mensajes de entrada. Mensaje de entrada es una pequeña anotación que aparece en la celda cuando ésta se torna celda activa. Quizás vendría bien en esta base de datos, junto con lo que hemos estado haciendo en vídeos anteriores, es decir, en la columna edad, donde hemos establecido una validación de datos, vendría bien que cuando seleccionamos una celda de la columna edad, simplemente por seleccionarla, simplemente por colocarnos encima de ella, apareciera como una especie de anotación indicando qué hay que hacer en esa celda. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, que siempre es la mejor forma de ver las cosas. Bueno, selecciono una celda cualquiera que tenga validación. Nos vamos a la pestaña Datos, dentro de Datos, Validación de datos. Nada nuevo hasta aquí. Bien, estuvimos viendo la pestaña Configuración para que en estas celdas solamente se puedan introducir números enteros entre 1 y 120 y vimos también la pestaña Mensaje de error. Bueno, pues vamos a ver ahora la pestaña Mensaje de entrada, que sirve para lo que acabo de mencionar, una especie de anotación al seleccionar la celda. Bueno, pues nos vamos a la pestaña Mensaje de entrada. En título vamos a poner, por ejemplo, ojo, y en mensaje de entrada solo se admiten valores numéricos entre 1 y 120. No hay que olvidarse de, después de cambiar algo en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error, ir siempre a la pestaña configuración y en el caso de que queramos que tome efecto para el resto de celdas con la misma configuración, cosa que vimos en vídeos anteriores, activar la casilla de aplicar estos cambios a otras celdas. Bueno, pues la activo, aceptamos. Bien, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues con esto conseguimos que a la hora de introducir información en la base de datos, voy a introducir un registro más, Olga López. Bueno, pues cuando llegamos a la celda de la edad, pues simplemente por seleccionar esa celda ya nos aparece lo que se llama mensaje de entrada, una especie de anotación como un comentario de Excel donde nos indica pues qué tipo de información pues es la que vamos a introducir en esa celda o se tiene que introducir en esa celda. De esta forma ya nos advierte de que solo se pueden meter valores entre 1 y 120. Si a pesar de esta advertencia pues ya te empeñas en meter un valor que no cumple pues esta regla de validación, hay que ser un poco bruto, pero es que además luego tenemos el mensaje de error que hemos personalizado en vídeos anteriores. Solo se permiten edades entre 1 y 120. Tal y como lo dejamos, como lo hicimos un poco más permisivo, poniendo el estilo información en vez de el estilo límite. Con esto conseguíamos que aparecieran 3 botones, aceptar, cancelar y ayuda. Si le damos a aceptar nos da el dato por bueno, si le damos a cancelar pues no lo da. Vamos a dar a cancelar y aquí pues introducimos una edad normal. Bueno, pues eso es mensaje de entrada. Al situarnos en la celda, aquí lo tenéis, pues sale un mensaje de advertencia. Bueno, pues jugando con las 3 pestañas, jugando con la pestaña de configuración, mensaje de entrada y mensaje de error, podemos conseguir una validación bastante potente. Vamos a ver algunas opciones más que considero útiles dentro de la validación de datos, como por ejemplo son las listas, las denominadas listas. ¿Qué son las listas en la validación de datos? Las listas nos permiten crear un menú desplegable en una celda para que en esa celda solo se puedan introducir los valores que aparecen en ese menú. Muy útil cuando en una celda admite solamente 3 o 4 valores y fuera de esos 3 o 4 valores se considera error todo aquello que se pueda introducir. En ese caso creas una lista donde aparezcan esos 3 o 4 valores para que el usuario los escoja de esa lista, no tenga ni siquiera que escribir y si escribe algo que no esté dentro de esa lista pues le va a dar error. En esta sencilla base de datos con la que estamos trabajando ahora, la columna que más se presta a las listas es la columna del carnet de conducir. Bueno, en España pues hay, no recuerdo bien porque yo hace mucho ya que me lo saqué, pero había unos cuantos tipos de carnet, tipo A para motocicletas, tipo B para vehículos de menos de 3.500 kilos, es decir, turismos y furgonetas, tipo C para camiones, tipo D para autobuses articulados. Bueno, seguramente esté metiendo la pata porque hace mucho que me lo saqué y no recuerdo, pero el caso es que hay varios tipos de carnet, tipo A, tipo B, tipo C. Este mensaje no sé por qué sale. Bueno,
Entonces, como decía, esta columna pues se presta bastante bien a hacer una validación de tipo lista para que el usuario, cuando está introduciendo información y llega a la columna de carnet, pues no tenga que escribir ni siquiera tipo A, ya lo está escribiendo en minúsculas, mientras que antes pues hemos escrito la A en mayúsculas, la B en mayúsculas, aquí la hemos escrito en minúsculas, ¿no? Esto ya de momento pues no queda bien, pero además evita también escribir cualquier cosa que no sea ni tipo A, ni tipo B, ni C, ni D. O a lo mejor, imagínate, tipo F, esto no existe, ¿no? Pues bueno, la validación de tipo listas consigue que no podamos escribir nada que se salga de esa lista. Bueno, ¿cómo se hace? Vamos a ello. Voy a borrar esto de tipo F que acabo de poner ahí. Seleccionamos la columna carnet. Quito la celda del título por si acaso me pudiera dar algún problema. Entramos en validación de datos y en la pestaña de configuración, en el desplegable permitir, le decimos lista. Bien, una vez que le decimos lista, pues se nos activa la opción de celda con lista desplegable, que yo pues considero bastante útil tenerlo activado. Luego veremos qué ocurre si se desactiva. Y luego también se nos activa una casilla muy importante, que es la casilla de origen. ¿Qué hay que hacer aquí en origen? En origen hay que introducir los valores que queremos que aparezcan en la lista. En este caso queremos que aparezcan 4 tipos de carnet, por ejemplo. Tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Bueno, pues es tan sencillo como escribirlos en esta casilla de origen separados por puntos y comas. Es decir, tipo A, punto y coma, tipo B, punto y coma, tipo C, punto y coma y tipo D. Detrás del último no hace falta introducir punto y coma. Bien, una vez que hemos escrito los valores que queremos que aparezcan en el desplegable, creo que no tiene límite en cuanto al número de valores. En este caso estamos introduciendo 4. Si se nos antoja introducir más, pues lo único que hay que hacer es escribir una lista separadas por puntos y comas. Yo nunca llegué al límite, tampoco probé más allá de 10 valores, creo recordar. Bueno, le damos al botón de aceptar y ¿qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos que al irnos a una celda de la columna del carnet, pues efectivamente nos aparece una pestaña típica de los menús desplegables para que hagamos clic en ella y aquí están los valores que se pueden introducir en estas celdas. Tipo B, en la siguiente tipo A, en la siguiente tipo C, en la siguiente tipo D, ¿no? Es decir, el usuario va escogiendo de este menú desplegable las opciones que caben dentro de esa celda. Voy a borrarlas. Si al usuario se le ocurre escribir un valor en vez de escogerlo de aquí, pues por ejemplo tipo F, esto tiene que dar un error de validación. Ahí está. Luego entonces pues yo lo considero una opción bastante útil. Bueno, más cosas. Hemos visto cómo escribiendo los valores separados por puntos y comas en la casilla de origen conseguimos que aparezcan en el desplegable, pero hay más formas útiles en algunas circunstancias para que aparezcan los valores en el desplegable sin tener que escribirlos en la casilla de origen. Me refiero a cuando tienes los valores que quieres que aparezcan en un desplegable, los tienes en otras celdas, de la misma hoja de cálculo o incluso de otra hoja de cálculo. Esto es bastante frecuente. Es decir, tú quieres que aparezca en el desplegable una serie de valores que da la casualidad de que los tienes en otras celdas. Esto, además, permite que si se actualizan esos valores en las celdas, también se van a actualizar en el menú desplegable. Vamos a hacer un ejemplo que es como mejor se ve. Para ello voy a borrar la validación que acabo de establecer hace un instante en la columna del carnet. Luego entonces lo de tipo A, B, C y D lo borramos. Activamos aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración, aceptamos. Me parece que no me va a dejar dejarlo en blanco. Bueno, vamos a empezar de cero. Vamos a decirle permitir cualquier valor y con esto pues lo que hemos hecho ha sido quitar la validación. Vale. A lo que íbamos. Imaginemos que tenemos estos valores en otro lugar de la misma hoja de cálculo. Por ejemplo, los tenemos en la columna L. Es decir, aquí, por los motivos que sean, tengo esos valores tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Bien, si da la casualidad de que tienes los valores de la validación en otro lugar, es tan sencillo como seleccionar la columna del carnet. Voy a dejarme el rótulo fuera, validación de datos, permitir lista y en esta ocasión, en vez de escribir los valores separados por puntos y comas como hicimos antes, lo que hay que hacer es pulsar el botón de datos que nos aparece a la derecha en origen y seleccionar el rango de celdas.
que contienen los datos del desplegable. Le damos al botón de aceptar y con esto conseguimos exactamente lo mismo de antes, pero pues, con una salvedad. Y es que si se actualizan estos valores en el rango de celdas donde los tengamos, también se van a actualizar en el menú desplegable. Es decir, si en un futuro resulta que, por ejemplo, el carnet de tipo D deja de llamarse tipo D y se le llama, por ejemplo, especial, bueno, pues en el desplegable se actualiza. ¿Vale? Esto puede ser útil en determinadas circunstancias. Bueno, lo dejo como está. Tipo D se vuelve a actualizar, ¿vale? En toda la columna. Perfecto. Más cosas. No tiene por qué estar en la misma hoja de cálculo donde se encuentra la validación. Es decir, estos valores, por los motivos que sean, a lo mejor te viene bien tenerlos en otra hoja, o los valores provienen de otra hoja. Bueno, también se pueden recuperar desde otra hoja. Voy a borrar los valores de aquí, voy a quitar la validación y empezamos otra vez de cero. Entro en validación de datos, le digo cualquier valor, aplicar estos cambios a las otras celdas, acabo de borrar la validación y nos vamos a imaginar que los valores, en vez de estar en la hoja 1, pues están en otra hoja, por ejemplo en la hoja 2. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, aquí mismo, en la columna G, tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Bueno, pues nos vamos otra vez a la hoja 1 y para establecer la validación selecciono otra vez la columna, validación de datos, lista, pulsamos el botón de los datos exactamente igual que antes, pero ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la hoja 2 y seleccionar el rango de celdas que tenemos en la hoja 2. Le damos al Enter, aceptamos y volvemos a tener el desplegable, pero en esta ocasión los datos no están en esta hoja, sino que están en otra. Es decir, puedes rescatar los datos si están incluso en otra hoja de cálculo para el desplegable. Se actualizan exactamente igual. Si aquí, en vez de tipo D, ponemos de nuevo especial, pues conseguimos que la validación de datos en las celdas pues tenga especial. Se actualiza exactamente igual. Y se me está ocurriendo ahora mismo, que quizás por motivos X, por los motivos que sean, tú no deseas que los usuarios que manejen esta hoja de cálculo pues puedan ni siquiera ver estos datos, ocultar la hoja 2. Bueno, hay una forma sencilla de ocultar las hojas, que es botón derecho sobre la hoja en concreto, en este caso la hoja 2, y en el menú contextual que nos sale, pulsar la opción de ocultar. Es la forma más sencilla, no la mejor, ahora veréis por qué. De momento con esto hemos ocultado la hoja 2, fijaros que ya no está, tengo hoja 1 y hoja 3, sin embargo, el desplegable pues sigue funcionando a la perfección. Con lo cual, el usuario que esté introduciendo información en esta base de datos ni siquiera puede ver de dónde proceden los datos del desplegable, ¿no? Además de que son actualizados. Bueno, pero claro, si el usuario que está introduciendo la información sabe un poquito de Excel, pues pulsa el botón derecho sobre cualquier hoja, le da la opción de mostrar, en la ventana de mostrar le dice que te muestre la hoja 2 y vuelve a salir.